El desempeño de todas las capacidades institucionales alrededor del funcionamiento de la justicia contenciosa administrativa nos lleva a reflexionar desde varios puntos equidistantes en esta discusión. El primero es cómo es posible articular el funcionamiento y el control que realiza con base en su capacidad jurisdiccional los jueces que integran la justicia contenciosa al poder, al gobierno, a las instituciones y a los organismos que son los encargados de direccionar el Estado. Estas discusiones se pueden centrar particularmente en los siguientes temas. Primero, podemos decir que esa jurisdicción, el funcionamiento de esta jurisdicción parte desde un carácter derogado, sobre todo y principalmente porque es quien va ante esa jurisdicción a ejercer el control que ella pueda desempeñar por actos administrativos, por la acción y la omisión de ciertas entidades o ciertos particulares que representan al Estado y dirimir ciertas situaciones que se pueden presentar en el seno del funcionamiento y en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Ahora bien, es importante que hilemos esta variable con lo siguiente. La justicia contenciosa administrativa, los jueces y los magistrados que la componen pueden ejercer ciertas capacidades en el mejoramiento de los indicadores de la función pública del Estado, de sus representantes, de sus instituciones. Y en ese camino es muy importante entonces la labor que realizan los jueces para controlar ese poder, para controlar esas instituciones. Si partimos desde un carácter dialógico de la justicia, entonces podremos tener por fin ciertas capacidades que el Estado puede atribuirle no solamente a su entereza en la función pública, en el desempeño de la función pública, sino que también entonces los jueces hacen parte y construyen el Estado como máxima figura para la interpretación y para el relacionamiento de los seres humanos. Bien, este es un tema importante, sobre todo si lo traemos a la actualidad, si lo vinculamos al funcionamiento real de la justicia contenciosa administrativa en nuestra era. Y esto nos lleva a decir de que esa justicia tiene ciertos retos que manejar, sobre todo partiendo de la siguiente idea. La justicia contenciosa administrativa y quienes ejercen esa capacidad jurisdiccional de control al Estado, de dirimir ciertos problemas que se presentan en el normal funcionamiento de este, propende por articular y por hacer respetar ciertas capacidades constitucionales de acuerdo a principios, a valores, a reglas y a las propias normas que en un Estado social y democrático de derecho pues deberían primar. Esos retos los podemos ubicar debajo de las siguientes perspectivas. Primero, la justicia contenciosa administrativa, como lo dije anteriormente, debe propender por cierto carácter dialógico. Eso lo que llevaría entonces, por ejemplo, es a robustecer ese escenario democrático en el cual nosotros, que somos los individuos, y ellos que representan el Estado, podemos construir un escenario donde realmente entonces sepamos cómo controlar, cómo supeditar esas acciones públicas al control ciudadano, que es tan esencial sobre todo para el respeto del orden jurídico. Y también es importante que entonces este escenario de deliberación democrática tenga un rol protagonismo en el juez, en el desempeño de esa capacidad de control a través de una sentencia y del análisis de ciertos hechos fácticos y jurídicos que en últimas es lo que realmente desempeña la jurisdicción contenciosa. Ahora, otro reto lo podemos ubicar, por ejemplo, en el acceso digamos que más o menos posible de acuerdo a ciertas características que componen la justicia contenciosa administrativa. Y esto me lleva a decir lo siguiente: las garantías procesales y constitucionales y legales que tienen las personas que acuden a esta jurisdicción pues deberían cumplirse y deberían, digamos que cumplir una función generalizada de acuerdo a la función de los jueces, y es precisamente que ese respeto por el orden jurídico pues prevalezca en el Estado social y democrático de derecho. Y tercero, algo muy importante en nuestros días es cómo podemos articular esas acciones y esas decisiones judiciales
¿Cómo las podemos materializar? Es muy importante entonces que no abandonemos la idea y que retomemos ese trabajo que en algún momento se ha dado de cómo podemos materializar esas sentencias, esas decisiones, cómo podemos traducir todo eso que está contenido en un escrito o en una sentencia en la realidad. Cómo el Estado, a través de ciertos programas, a través de ciertos mecanismos, puede vincular esas decisiones y puede materializar lo que en ellas se establece. Por último, y a modo de cierre y de conclusión, es importante entonces recordar ciertos puntos que hemos trabajado en este espacio. El primero es que el funcionamiento correcto de la justicia contencioso administrativa responde necesariamente a ejercer ese control al Estado, a ejercer ese control al gobierno. Pero también entonces tiene sus orígenes que colabore armónicamente al gobierno y a la construcción de un Estado por ciertas capacidades institucionales que están, digamos que, inmersas en su característica, en su génesis como jurisdicción contenciosa. Ahora es importante entonces que retomemos la idea, sobre todo y particularmente, de establecer ciertos mecanismos que nos integren, de que esa justicia responda a ciertas necesidades y a ciertas capacidades que tienen los ciudadanos y que ven en ella una oportunidad para realizar un control. Y ese control que debe ser rogado, sobre todo por lo que hemos dicho, porque es cuánto acudimos a esta jurisdicción para que nos ayude, para que realice un examen, para que realice un juicio valorativo de lo que pueda estar pasando en la realidad jurídica y política del país. Saludos.